Muy buenas noches, amados participantes, familia, ¿cómo están en sus casas, en su negocio, en su empresa, donde quiera que estén? Les saludamos desde acá de San Marcos de Colón. En nombre del Ministerio Eclesia, queremos siempre darle la más cordial bienvenida, saludar a todos los que se añaden miércoles a miércoles a través de lo que es nuestra célula online. Así que bienvenidos a Estados Unidos, Argentina, Honduras y todas las personas que siempre están participando desde el interior de nuestra nación. Estamos en el centro, siempre en Comayagua, la familia Guillén Flores, agradecidos con el Señor. Nuestros hermanos de Esperanza Benítez, saludamos, prima, a donde quiera que se encuentre. También hay personas siempre en la capital que nos siguen miércoles a miércoles, pero también que participan. Así que gracias, Tocayo, Gustavo, hasta Argentina les saludamos, agradecidos con el Señor por estos nexos y estas conexiones de reino. Así que le damos la más cordial bienvenida. Hoy mi esposa está un poco mal de salud, no va a poder estar con nosotros, pero siempre saludos de parte de ella y de parte de mi familia. Así que vamos a dar inicio esta noche agradeciendo al Padre por su favor, por su gracia, entender que nosotros no somos gente que dependemos de una circunstancia ni dependemos de la adversidad. Somos una familia que hemos creído que Jehová reina. Dios no tiene el control como esos controles que usted maneja su televisor, como alguien que puede manipular. No. Dios es un Dios que reina. Él gobierna en las naciones de la tierra. Así que en base a este poder, en base a este reino, en base a esta autoridad, queremos orar esta noche y poder permitir que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda enrumbarnos, pueda enlistarnos y sobre todo alinearnos a su voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable. Padre, hoy te damos gracias. Nuestro espíritu se rinde, Señor, y reconoce que tú eres el Dios todopoderoso, de donde desciende todo don perfecto del Padre de las luces. Y en base, Señor, a lo que tú eres, a lo que tú te has manifestado y te has revelado al hombre, queremos agradecerte, Señor, porque nunca un Dios tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, pudo, Señor, manifestarse, tabernaculizarse, internalizarse en cada uno de los hombres cuando nosotros éramos pecadores, éramos enemigos tuyos, pero por eso enviaste a tu Hijo, para poder, Señor, reconciliar los cielos y la tierra y todo lo que hay consigo mismo. Y hoy queremos agradecerte por esa reconciliación. Éramos enemigos, ahora nos volviste amigos. Estábamos alejados, ahora nos acercaste por medio de tu sangre en la cruz. No éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Señor, estábamos alejados y éramos extraños en nuestra manera de pensar, enemigos de Dios, en nuestra vana y en nuestra perversa manera de pensar, pero ahora tú nos acercaste y nos diste acceso por medio de un solo espíritu al Padre. Nos abriste un camino vivo, un camino nuevo. Nos diste un templo perfecto y más amplio para que todos pudiéramos tener acceso a ti. Te volviste accesible, Señor, y nosotros tenemos esa entrada, ese acceso al Padre. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Por un mismo espíritu, Señor, estábamos excluidos, pero ahora nos incluiste en la agenda del Padre eterno. No éramos, Señor, pueblo, ahora somos pueblo. No teníamos esperanza, ahora poseemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Nuestra herencia era corruptible, Señor, era contaminable, era marchitable, pero por el renacer
a una esperanza viva y por medio de la resurrección de Cristo nos constituiste herederos y coherederos de Cristo por medio de una herencia, Señor, incorruptible, una herencia inmarchitable y una herencia incontaminable. De manera que hoy, Señor, somos una generación de resucitados. Somos una generación que portamos una vida indestructible e incorruptible, Señor, por herencia del Padre incorruptible y por medio de la palabra que vive y permanece para siempre. Hoy, Señor, estamos agradecidos por lo que ahora somos en ti. Nuestra posición está en Cristo, Señor, y nos debemos a ti, a un cuerpo el cual bendigo esta noche, aunque ya tú nos bendijiste en Cristo Jesús, Padre, desde las regiones celestiales con toda bendición espiritual, pero donde quiera que estén conectados, donde quiera que estén diseminados, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, le bendecimos esta noche desde esta casa humilde eclesía, desde esta ciudad de San Marcos de Colón, con toda bendición espiritual bendecimos al cuerpo de Cristo en Estados Unidos, en Argentina, en Honduras, en las naciones de la tierra. Señor, nos debemos a una cabeza, nos debemos a un cuerpo y hoy queremos depender, Señor, del cuerpo. No somos autosuficientes, nos debemos a la cabeza que es Cristo, Padre, al cual está sometido todo principado, toda potestad, todo gobernador, todo lo que existe se somete a la autoridad de la cabeza que es Cristo. Y de eso damos esta noche, Padre, no solamente lo hablamos, sino que lo aclaramos y lo notificamos. La multiforme sabiduría que ha sido concedida a la iglesia para dar a conocer a los principados y a las potestades que la iglesia, Señor, nunca no va a prevalecer las puertas del Hades, Señor, sobre la iglesia. No prevalecen las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia. Y en esta noche, Señor, hablamos esa victoria en la iglesia de Jesucristo, que avancemos a manifestar y a dar a conocer a su Hijo, a Cristo, al que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún ministro, de ninguna denominación y de ninguna institución religiosa, ni mucho menos a una religión. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. De manera que su cuerpo no vio corrupción. Somos una iglesia que avanza sin detenerse, sin tapujo, una iglesia que no se detiene, sino que va avanzando con la claridad interna, con la luz, como el lucero de la mañana, resplandeciendo internamente hasta darlo y manifestar a Cristo entre las naciones como la esperanza de gloria. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres fiel y eres manifestado a nuestras vidas por medio de tu evangelio. Saludamos a Marcela Betanco. Gracias, hijita. Saludamos a todos los niños de esta comunidad que existe en el refugio. Gracias por estar en sintonía, mi amada. Bendecimos sus vidas. Gracie, Jason, a todos, desde el más pequeño hasta el mayor, juntamente con todas las educadoras, les bendecimos y les saludamos desde aquí, de nuestra casa y desde esta célula online. La doctora Paquita, gracias Paquita por estar acuerpando siempre y estar abonando, sumando y creciendo juntos en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta noche las 3 vidas y 4 leyes, como estábamos hablando, como estábamos anunciando en lo que es nuestro Facebook, en la célula online, hablando de 3 vidas y 4 leyes. Y es muy importante que si nosotros deseamos conocer a Cristo, si deseamos tener una claridad en nuestra vida interna y no solamente gozar de una victoria sobre el pecado, sino entender a profundidad los principios básicos mencionados en Romanos capítulo 7, esto nos va a dar a nosotros
una mayor claridad, una mayor victoria, un mayor entendimiento y una mayor profundidad en el conocimiento de la persona de Cristo, porque no se trata de solo dar teoría, de dar información, sino que esto vaya revelándose, manifestándose en nuestro interior. Hay tres clases de vida que coexisten en una misma persona. La palabra coexistir significa que viven juntas en una misma persona. Y estas tres clases de vida que coexisten en cada persona es la vida humana, la vida de Dios y la vida del mal. La vida humana, la vida de Dios y la vida del mal. Hoy las vamos a definir cada una de ellas para que nosotros vayamos profundizando y vayamos teniendo mayor claridad, no solo en posición, sino en nuestra verdadera identificación como hijos descendientes del postrer Adán, del Cristo que está glorificado y del Cristo que está sentado en lugares celestiales. La vida humana, la vida de Dios y la vida del mal. La vida humana la hemos obtenido mediante la creación. Génesis 2:7, usted lo encuentra en el versículo 7 donde dice en el versículo 7, ¿verdad? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo esto lo he profundizado, pero no quiero seguir callando esta verdad que se le tiene que revelar a su espíritu, y es acerca de que usted y yo no fuimos creados, fuimos engendrados. El creado fue Adán y Eva, y como por lo tanto fue creado, ellos descienden de esta naturaleza creativa, y la descendencia, cuando ellos cayeron en pecado, nosotros éramos una generación creada, una generación formada, una generación soplada. Pero ahí no se quedó. Cuando caen nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Que todos caímos en pecado, y por uno que cayó, por uno que pecó, todos pecamos, y por uno que cayó, todos fuimos condenados. La Biblia dice que eran almas y ser viviente, pero cuando Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Él resucita al postrer Adán. ¿A dónde lo encuentra usted? Esto lo encuentra en Romanos, lo encuentra en Primera de Corintios, hablando acerca del postrer Adán, de manera que la iglesia después de la cruz pertenece a la naturaleza del postrer Adán, no a la naturaleza del primer Adán. Ahora, es bueno que nosotros profundicemos que la vida humana es sinónimo a la vida natural, a la vida terrenal, a la vida del primer Adán. Entonces la vida humana se ha obtenido mediante la creación. Ya leímos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué necesitamos como iglesia? Tener puntos de referencia. Un punto referente a ti te da claridad, te da dirección, te da posicionamiento. Si la iglesia no tiene una mentalidad referencial, pero también una mentalidad concluyente, nosotros vamos a estar, como Santiago decía, arrastrados por el mar, por el viento, cada ola en el mar, ¿verdad? Porque de un lugar a otro, inestables e inconstantes. ¿Por qué le hablo de una mentalidad concluyente y de una mentalidad de referencia? Porque usted debe saber identificarse en dónde está. Estamos en Cristo como posición, pero somos y pertenecemos a la iglesia después de la cruz. Y hay una generación antes de la cruz. La generación antes de la cruz, antes de que Cristo muriera, resucitara al tercer día, pertenecíamos todo al alma humana, o pertenecíamos todo a la vida humana. O sea, todo aquel que no ha creído, que no ha nacido de nuevo en Cristo, pertenece a la vida humana, a la vida del primer Adán. Pero cuando Cristo muere, ya usted y cree en el Señor Jesucristo, fue transicionado a la naturaleza del postrer Adán. Estamos hablando a la vida de Dios, a la vida donde Dios no sopló ni dio aliento de vida, sino a la que fue impartida por medio de Cristo como semilla. Y eso es la vida Zoe que hemos venido hablando. Pero ahorita estamos discutiendo y hablando un poco acerca de la vida humana.
De manera que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted ha nacido de nuevo, ya usted no tiene una vida directamente enfocada en la primera naturaleza o la naturaleza adámica terrenal. Ya usted solo tiene que saber y entender que tiene una vida humana, pero que esa vida humana es el cuerpo, ¿verdad?, que va a ser comida y que va a ser devorada por los gusanos en el sepulcro, en el cementerio. Entonces la vida humana se obtiene mediante la creación. La vida de Dios la hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento, y eso es la impartición de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, de manera que portamos una vida Zoe, portamos la vida de Dios y portamos la vida de Cristo impartida en cada uno de nosotros. Entonces la vida de Dios es la que hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento. ¿Qué pasó, mi amado, con Nicodemo? Un hombre muy sabiondo, un hombre muy versado en la ley. Dice la Biblia que él era un principal entre los judíos. Él era un hombre leguleyo, era un hombre que sabía la ley de principio a fin. Pero cuando Cristo lo confronta y le dice que es necesario para que él pueda ver y entrar al reino de los cielos, que nazca de nuevo. Y este hombre le contestó de una manera natural, de una manera muy terrenal, y le dijo: ¿acaso voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Cristo no le estaba hablando de un nacimiento físico, Cristo le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, la vida de Dios es la que usted y yo hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento. ¿Cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Por medio de la regeneración del Espíritu Santo en nosotros, por medio de su gracia. Por eso somos salvos, por medio de su gracia. Y vea que la vida de Dios no tiene nada que ver con lo que usted hace, porque ya usted no es justificado por ley, usted es justificado por la gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe y por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso en este tiempo la iglesia no puede seguir operando en la ley, no puede seguir operando en esa economía vieja de la ley, porque ni Cristo había muerto y Cristo vino a cumplir la ley por usted y por mí. Dijo Cristo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine para eliminarla, yo vine para cumplirla por usted y por mí, porque acuérdese que no solamente eran 10 mandamientos, eran 613 leyes del Antiguo Testamento, y que si usted y yo no podíamos cumplir con una tilde y una coma que no la pudiéramos cumplir, usted y yo estábamos condenados. Por eso aquel evento, aquel escenario de aquella prostituta, cuando se enfrenta con los 12 discípulos y ella es sorprendida en adulterio, ¿por qué cree usted que los discípulos la querían apedrear? Porque la ley judía decía que toda persona que fuera encontrada en adulterio tenía que morir apedreada, y a cada discípulo tenía una piedra en la mano. Y vea lo que Cristo dijo, ¿verdad? Dijo Cristo: cualquiera de ustedes que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y todos la fueron soltando en aquel lugar. Y Cristo le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. O sea, Cristo aún no había muerto y a él estaba manifestando su gracia. Él ya no estaba condenando, no estaba señalando, que es lo que la religión y el legalismo hace: te condena, te señala, te envía al infierno, te vuelve a sacar. Y usted y yo no podemos permitir que la religión y el legalismo nos condenen, porque Romanos capítulo 8, versículo 26, 36 en adelante dice: ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Ni lo alto, dice, ni lo bajo, ni los ángeles, ni principados, ni muerte, ni enfermedad, ni pestilencia, ni hambre, ni desnudez podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso él termina diciendo esto, porque dice: ¿quién acusará a los escogidos del Señor? Nadie. ¿Por qué? Porque solo Él puede acusarnos, porque Él fue el que murió en la cruz. Entonces, la vida humana es la que hemos obtenido mediante la creación, y fue cuando Él creó y sopló en aliento de vida sobre Adán.
¿verdad? Y ellos fueron alma y ser viviente. La iglesia no es alma y ser viviente, por eso tenemos una iglesia sentimental y emocionalista, porque se quedó atollada creyendo que era una iglesia, ¿verdad?, que tenía un alma y un ser viviente. Usted y yo, no se le olvide que después de que Cristo resucita, nos constituimos en espíritu vivificante. Es diferente un espíritu vivificante a un ser y a un alma viviente. Un alma viviente guiada por las emociones, por los sentimientos, pensamientos y por voluntades. Pero un espíritu vivificante, quien reina es el espíritu. Y a este espíritu vivificante percibe, ¿verdad?, entiende, discierne, ¿verdad? Es un espíritu que gobierna. El espíritu con E minúscula es gobernado por el espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos mejor comunión, tenemos adoración, tenemos oración, intimidad con el Padre por ese espíritu, porque nos volvemos un espíritu vivificante. Entonces la vida de Dios es la que hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo lo que voy a decir a continuación puede sonar muy pesado, pero quiero decirte, mi amado, que el juicio ya pasó. El juicio, cuando usted lee Primera de Juan, cuando usted lee Juan, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, el punto, la clave, amado participante, es creer. Y siempre yo pongo de referencia aquella experiencia con aquel ladrón, que tuvieron dos ladrones a la par de Cristo. Uno le dijo: yo creo que este es inocente. Quienes merecían morir éramos nosotros, porque nosotros éramos delincuentes, malhechores, pero este es inocente. Y dice que uno de ellos le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y nos bajas a nosotros mismos. O sea, él tenía una manifestación de incredulidad y ahí mismo se condenó. Pero aquel le dijo: Cristo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea qué importante y qué interesante, mi amado, esta noche entender que solo necesitamos creer en el Hijo de Dios. Si creyeres que el Dios y Padre de Jesucristo lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿verdad? Se cree, dice, para vida eterna, más con la boca se confiesa para salvación. Entonces la Biblia es clara y dice que el que creyere no sea avergonzado, sino que tiene vida y vida eterna. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida, o sea, es Cristo en nosotros. Por eso Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Mas yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De Primera de Juan 5:12 es claro y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero no hablo de una vida bios ni una vida física de mantenimiento y de sostenimiento solamente. Él está hablando de una vida zoe, de una vida impartida, de una vida que tiene que ver con una vida eterna. Romanos 7:18-20 es la otra vida, la vida del mal. Estamos hablando, para los que se acaban de agregar, que hay 3 vidas y 4 leyes: la vida humana, la vida de Dios y la vida del mal. La vida humana es la que sopló Dios sobre Adán y se constituyó en un alma y en un ser viviente. La vida de Dios es la que hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento, a través de la fe, a través de la regeneración y a través de la gracia que hemos obtenido en Cristo. Y vamos a ver la vida del mal, que es la que obtuvimos mediante la caída de nuestros primeros padres, que era Adán y Eva. Y eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 18-20. Y dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
O sea, la palabra pecado se refiere ahí a la vida de Satanás. Esto Pablo lo escribe desde el punto y desde una óptica de una vida, ¿verdad?, que se obtuvo mediante la caída. Pero desgraciadamente la iglesia se quedó ahí. La iglesia se quedó caída, pero no entiende que Dios levantó al postrer Adán, ya no al primer Adán. El primer Adán cayó, fracasó, se frustró el plan, pero para eso Dios resucitó a su Hijo, para que a través de su Hijo Jesucristo, Él pudiera impartirnos una nueva vida. Entonces, la vida del mal es la que se ha obtenido mediante la caída. Y yo sé, dice Pablo, ¿verdad?, que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Lo que yo quiero, dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, es como una ley que Pablo mira en sus miembros, pero es una persona que todavía no ha sido impartida la vida de Cristo. Pero estoy hablando de estos tres tipos de vida: la vida humana, la vida impartida de Dios y la vida, ¿verdad?, del mal, que es lo que estoy hablando en este momento, ¿verdad? Cada hombre es una miniatura del huerto del Edén. Mire qué importante esto. En Génesis, en el capítulo 1, vemos el siguiente cuadro: que Dios sopló en la nariz del hombre. ¿Qué sopló? Vida humana. Vida humana sopló Dios en la vida del hombre, o sea, vida humana creada. Y esto es la vida humana, no nos podemos quedar ahí. La vida humana es aquella que está enfocada en el afán, en la preocupación, que está enfocada en todo lo terrenal, en todo lo natural. Y es normal hasta cierto punto, porque usted no puede estar dentro de una burbuja, pero no nos podemos quedar ahí. Dios puso en medio del huerto el árbol de la vida. Esto es la vida divina. No se le olvide que habían dos árboles: el árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol del bien y del mal, que fue lo que hizo Eva a través de la influencia de la serpiente para que nuestros primeros padres comieran del fruto del bien y del mal y ellos pudieran tomar sus decisiones. Entonces, Dios puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, y esta es la vida satánica. Es la vida que usted puede tomar sus decisiones, es la vida que usted también puede darle la espalda a Dios, y usted en eso es bien importante que lo tenga claro. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es Cristo. ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Es la vida de Satanás. Aquel día en el huerto del Edén, Dios delineó el universo con estas tres vidas: la vida humana, la vida de Dios y la vida del mal, ¿verdad? Podríamos decir que el hombre es un verdadero campo de batalla, en donde Dios, a través de un gigantesco operativo, pretende recuperar al hombre para llevar a cabo su plan. Por otro lado, Satanás también quiere mantener al hombre secuestrado para perpetrar su deseo maligno. Y Dios usa su propia vida y Satanás la suya para ganar al hombre. No podemos obviar esto, ¿verdad?, de que esta es una realidad en el cual podemos decir que el hombre es como una batalla, es como un campo de batalla, en donde el mismo apóstol Pablo dice que en nuestra, ¿verdad?, lo que no quiero, eso dice, si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto tiene que ver con una vida todavía no impartida en Cristo, pero que sí necesitamos entender que hay tres tipos de vida: la vida humana, la vida impartida de Dios y la vida del mal. Entonces, la ubicación de estas tres vidas: la vida humana que hemos obtenido mediante la creación se encuentra ubicada en el alma del hombre. Por eso te decía, verá que la vida de Adán, y usted lo encuentra en Génesis 2:7, Adán fue constituido un alma y un ser viviente. ¿En dónde se encuentra la vida humana? Se encuentra ubicada en el alma del hombre. ¿Y qué se encuentra en el alma del hombre? Emociones, sentimientos, pensamientos y voluntades. Por eso es tan importante que nosotros podamos esta noche, ¿verdad?, ir descifrando, discerniendo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya ayudando, porque
como les vuelvo a repetir, hoy tenemos una iglesia más almática, más sentimental, ¿verdad? Más haciendo su propia voluntad que la voluntad de Dios, y más una iglesia fundamentada en sus propios pensamientos, en su propio razonamiento y en su propio intelecto. Entonces, por eso es importante que nosotros esta noche vayamos teniendo la ubicación. ¿Dónde se encuentra la vida humana? Se encuentra en el alma. ¿Y qué hay en el alma? Sentimientos, emociones, pensamientos y voluntades. Y yo le doy referencia a Génesis 2:7 para que usted lo tenga ahí y lo pueda buscar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, una persona sin Cristo solamente es un alma, ¿verdad? O es un alma humana, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, la vida de Dios que hemos obtenido mediante el nuevo nacimiento, ¿a dónde se encuentra? Se encuentra en nuestro espíritu. Voy a ir retroalimentando. ¿Dónde se encuentra la vida humana? En el alma. ¿Dónde se encuentra la vida de Dios? En el espíritu, pero con E minúscula. El espíritu, por eso usted y yo somos constituidos ¿verdad? Un ser integral. Ser integral tenemos tres partes: espíritu con E minúscula, alma y cuerpo. ¿Qué se encuentra en el espíritu? ¿Verdad? Se encuentra la vida de Dios. ¿Qué se encuentra en el alma? La vida humana, la terrenal, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra en el cuerpo? La vamos a ver a continuación después. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿A dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. Ya no mora en cuatro paredes, ni mora en lo que nosotros decíamos templo, ni iglesia. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga bien, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, que usted y yo con el Señor, usted y yo en el Señor somos una sola sustancia. Y esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo muy claro. Debemos recordar que cada vida tiene una ley de vida o tiene una ley innata que le habilite para hacer lo que es en forma natural. Es decir, cada vida tiene una ley de vida que será tan fuerte como la vida que la produce, digamos. Entonces, que la vida humana es débil, la vida de Satanás es fuerte, pero la vida de Dios es todopoderosa. La vida humana es débil, la vida de Satanás es fuerte, pero la vida de Dios es toda poderosa. Y es donde nos vamos a concentrar en las cuatro leyes. Romanos 7:22 al 25 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? Es el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Miren, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en estos versículos son mencionadas cuatro leyes. Número 1, la ley de Dios. Número 2, la ley de mi mente. Número 3, la ley del pecado. Y número 4, la ley del espíritu de vida. Retroalimentando. ¿Dónde se encuentra la vida humana? En el alma. ¿Qué tenemos en el alma? Sentimientos, emociones, pensamientos y voluntades. ¿Dónde se encuentra la vida de Dios? En el espíritu con E minúscula, que es el contacto que tenemos como ser, ¿verdad?, integral con el Espíritu Santo. Por ahí usted ora por medio de ese Espíritu, tiene contacto con el Espíritu Santo para adorarlo, para intimar con Él, para tener revelación, para orar y leer su palabra.
¿Dónde se encuentra la vida del mal? En el cuerpo, en la carne, ¿verdad? Por eso los deseos de la carne, ¿verdad? Lo que es fornicación, adulterio y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Ira, chisme, contienda, pleitos, ¿verdad? Cóleras, ira, enojo, contienda, vanagloria, todo eso se encuentra en la carne. Por eso estamos viendo esta noche, las 4 leyes que habla el apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 7, 22, 25. Y en resumen dice que hay 4 leyes. La ley de Dios, que es la ley de Moisés, no se le olvide. La ley de Dios, que es la ley de Moisés, que habla todo lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros que escribió Moisés, desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, etc. Y la ley de mi mente, está la ley del pecado y la ley del espíritu de vida. Vamos a definir con naturaleza y función de estas 4 leyes. La ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Dios o la ley de Moisés? La ley de Dios o de Moisés contiene los estatutos de Dios escritos en la piedra, fuera del hombre. Revela lo que Dios aprueba y desaprueba, lo cual nos capacita solo para saber lo que Dios condena y lo que Él justifica, pero no nos capacita para realizarla. Por eso usted y yo tenemos que tener algo bien claro, y lo enseñábamos en la célula anterior. Número 1, la ley de Dios o la ley de Moisés era dado para el pueblo de Israel, no para nosotros. El decálogo, los 10 mandamientos, era para el pueblo de Israel, no para nosotros. Otra cosa, no solo eran 10 mandamientos, habían 613 leyes que correspondía a toda la ley de Dios o la ley de Moisés. ¿Qué hace la ley de Dios? Revela lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Y esto no nos capacita. La ley de Dios solo condena, o sea, Dios condena, ¿verdad? Para saber lo que Dios condena, y lo que justifica, pero no nos capacita para realizarla. Por eso Cristo resumió de 10, ¿verdad?, mandamientos en uno solo. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, vea usted que esos 10 mandamientos es bien difícil, como decíamos, cumplirlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que quitar esta palabra de nuestro vocabulario, porque ya Cristo vino a cumplir la ley por usted y por mí. Entonces no podemos estar diciendo que es que yo no voy a una congregación porque yo no voy a cumplir. ¿Qué no va a cumplir? Si ya Cristo cumplió todo por nosotros. Esa es una excusa y es un pretexto, y también es algo de nuestra ignorancia, porque no hemos sabido entender estas cosas. Entonces dice, el no estar bajo la ley es la única razón por la cual el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Porque, y eso lo dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo aquel que esté bajo la ley está bajo pecado y está bajo maldición. Porque Gálatas dice que maldito el que fue colgado en un madero. Él se hizo maldición para que usted y yo fuéramos benditos. Entonces, vea qué importante esto que le estoy hablando. La ley no nos capacita, porque la ley lo que hacía era señalar el pecado. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted se pasa en un semáforo en rojo. La ley de tránsito señala que esto es una infracción. Si no hubiera ley, entonces no señalara la infracción. Entonces, esto es un ejemplo que le pongo en lo terrenal. En lo espiritual, el no estar bajo la ley es la única razón por la cual el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y esto anótelo para su crecimiento, ¿verdad? Y eso lo dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Cristo se hizo maldición para que usted y yo fuéramos benditos. Y eso quiero impartírselo
a su espíritu. Usted es bendito porque Cristo se hizo maldito en la cruz. Porque todo aquel que era crucificado y colgado en un madero era maldito según la ley judía. Entonces es tan importante que usted y yo tengamos claro que nosotros somos benditos. Por eso Efesios 1:3 dice, vea, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces usted y yo no somos malditos, somos benditos en Cristo Jesús. De manera que ninguna maldición a usted lo va a alcanzar, porque ya Cristo, ¿verdad?, en la cruz se hizo maldito, o sea, cayeron sobre él, y usted y yo nos ha hecho benditos. Vamos a la segunda ley. Vimos la ley de Dios o la ley de Moisés, que era lo del decálogo, las leyes que recibió Moisés en aquellas tablas de piedra en el monte Sinaí. Ahora vamos a ver la ley de nuestra mente. La Escritura denomina la ley de la mente a esa parte de la bondad de Dios que el hombre retuvo en la caída. Vale decir que cuando el hombre cayó, perdió gran parte de lo bueno que Dios había puesto en él, pero no todo. Esto es importante. ¿Qué es la ley de la mente? Todo aquello que se perdió cuando nuestros primeros padres cayeron. Se perdió gran parte, ¿verdad?, de lo que Dios había puesto en él de bueno, pero no todo. ¿Dónde dice esto? Romanos 7, 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta ley, la ley de la mente, nos induce a hacer el bien y es correspondiente a la naturaleza de la ley de Dios de Moisés. Esta ley produce en nuestra mente el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para lograrlo. ¿Se ha fijado que usted dice, pero es que yo quiero hacer el bien, pero es que yo no quiero hacer esto que sé que es malo? ¿Por qué? Porque quien alimenta la ley de la mente es la ley de Dios o la ley de Moisés, que es lo que a nosotros no nos capacita para lograrlo, ¿verdad? Y ya Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Naturalmente deseamos hacer el bien, honrar a los padres, cuidar a los hijos, ayudar a los amigos, ayudar a los pobres. Esta ley la traemos al nacer. Esto lo dice Romanos capítulo 7, del 15 al 21. Romanos 7, 15 al 21, y se lo voy a leer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En la ley de la mente tenemos solo el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para lograrlo, pues esa habilidad la tenemos en nuestro espíritu recreado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted puede tener buenas intenciones y decir, pero es que yo no quiero hacer esto, pero es que yo no quiero hacer lo otro que sabemos que es malo. Pero como hay una ley en la mente alimentada por la ley de Dios o la ley de Moisés, y esto no nos capacita, no nos da la habilidad, solo un espíritu recreado tiene la habilidad para poder vencer esto. Cuando Dios creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Luego el hombre cayó, pero no perdió toda esa bondad.
algo de esa bondad quedó en él. Esta parte de la bondad que el hombre retuvo en la caída, Pablo le llama la ley de la mente, que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, no es todo malo, hay algo bueno, pero, como decíamos nosotros, ¿verdad? Pero no, había algo bueno, pero no todo. Entonces, la ley de la mente es alimentada por la ley de Dios o la ley de Moisés. Vamos a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pecado con mayúscula significa que ha sido personificado y que es único. Es otro nombre para Satanás. Vea qué importante esto. El pecado nos hace pecar. Puede reinar sobre nosotros, tener dominio, esclavizarnos y morar en nosotros. Romanos 7, 14, 17, el 21, el 23 y el 25 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, esta ley, que es la ley del pecado que está en mis miembros, se deriva de la vida maligna, a que está trincherada en nuestra carne. Esta ley del pecado nos hace pecar porque es una ley de pecado. Esta ley se vale de nuestra carne. Mire, ¿quién alimenta esta ley? Nuestra carne, como su herramienta de exhibición. Cuando la mente quiere hacer el bien, esta ley se levanta para llevarnos cautivos. No pecamos porque queremos, sino por causa del pecado que nos cautiva. Pablo dice: veo otra ley en mis miembros que se revela o está en guerra contra la ley de mi mente. El escenario de la batalla interior es el siguiente: la ley del bien está en mi mente, la ley del pecado está en mis miembros y la ley de vida está en mi espíritu. Entonces, retroalimentando, ¿qué alimenta la primera ley? Dijimos que la primera ley es la ley de Moisés. ¿Qué alimenta la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Esto no te capacita para hacer el bien, ¿verdad? Solo discierne lo que Dios aprueba y lo que desaprueba. ¿Qué alimenta la ley? La segunda ley, que es la ley de la mente. ¿Quién la alimenta? La ley de la mente, ¿quién la alimenta? La ley de la mente es alimentada, dijimos, ¿verdad?, por la caída del primer Adán. Es alimentada por la caída del primer Adán, ¿verdad? Pero no nos da la habilidad para lograrla. Y la tercera ley, que es la ley del pecado, quien la alimenta es la carne. Y vamos a ver la última ley, que es la cuarta ley, la ley de vida. La ley de vida, esta ley la desarrollamos con detalle más adelante. Ahora solo diremos que la vida de Dios, siendo la clase más alta de vida, ha sido impartida en nuestro espíritu. Colosenses capítulo 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Su vida trae consigo todo lo innato de Dios. Vale decir que hemos recibido el conocimiento, la habilidad de Dios para vencer el pecado. En la mente tenemos el deseo de agradar a Dios, pero en nuestro espíritu, ojo con esto, tenemos la habilidad para lograrlo. ¿Qué es lo que no se puede hacer en la primera ley, que es la ley de Dios o la ley de Moisés, ni en la ley de mi mente?
que no tenemos la habilidad para lograrlo. ¿Por qué? Porque lo que gobierna ahí es la ley de Moisés, dicho en los 10 mandamientos, que no nos capacita para lograr una vida del Espíritu, y también no nos da la habilidad para hacerlo. ¿Quién es la única que nos da la habilidad? Es la ley de vida. ¿Por qué? Porque la vida de Dios ha sido impartida en nuestro espíritu. Entonces, esa sí nos capacita y nos da la habilidad para lograrlo. Vuelvo a repetir. Dice, su vida trae consigo todo lo innato de Dios. Vale decir que hemos recibido el conocimiento y la habilidad de Dios. ¿Para qué? Para vencer el pecado. En la mente tenemos el deseo de agradar a Dios, pero en nuestro espíritu tenemos la habilidad para lograrlo. Entonces, la gran noticia del Evangelio no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida. Le di mi vida a Cristo y Cristo me impartió su vida. En la cruz del Calvario lo que hubo fue un intercambio de naturaleza. Ya no nos gobierna la naturaleza del primer Adán, sino la naturaleza del postrer Adán. Por eso es que muchos cristianos se desaniman porque no entendemos a profundidad estas 4 leyes y estos 3 tipos de vida. Hablamos de la vida humana, de la vida impartida de Dios y la vida del mal. Y estamos hablando de las 4 leyes. La ley de Dios o de Moisés, la ley de la mente, la ley de, que la tercera sería la ley del pecado que está en nuestros miembros, y la última es la ley de vida. Entonces usted y yo tenemos que apuntar a la ley de vida, porque la ley de vida es la vida del Espíritu en nosotros, la que no va a permitir que nosotros seamos arrastrados por los deseos de la carne, las obras de la carne que Gálatas habla: borrachera, fornicación, adulterio, chisme, ira, contienda, pleitos, enojo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr entendiendo que tenemos una ley en la mente que quiere agradar a Dios, ¿verdad? Es una ley de la mente que quiere agradar a Dios. Esa es la ley de la mente que quiere agradar a Dios. Pero tenemos el deseo de agradar a Dios, pero con nuestro espíritu tenemos la habilidad para lograrlo. Entonces, ¿cuál es la gran noticia del Evangelio? Que no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida. Dios nos dice: dame tu vida, que es incapaz de lograr la victoria, y yo te doy la mía, que es todo suficiente para lograr todo. Y esa vida es la vida Zoe. Por eso esta noche es importante que usted entienda que la vida Zoe es la vida que Cristo impartió a tu ser interior. No se le olvide que usted es un ser constituido por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. A lo que Cristo impartió fue a tu espíritu, ¿verdad? A tu ser espiritual, la vida de Dios. Usted porta la semilla de vida de Cristo. En el alma, lo que usted lleva, era lo que estábamos retroalimentando, lo que usted porta en el alma, ¿verdad? Lo que usted porta en el alma es la vida, la segunda vida, ¿verdad? Que es la vida humana. Lo que porta en el alma es la vida humana. La que porta en el espíritu, con E minúscula, es la vida de Dios. Y lo que porta en la carne es la vida del mal, o sea, la vida del el cuerpo, la vida del mal. Entonces, estábamos viendo de que el Evangelio nos da a nosotros la gran noticia que Dios intercambió su vida por la nuestra. Nosotros le dimos nuestra vida incapaz, nuestra vida inhábil, inútil, y Él nos dio su vida, o sea, la vida Zoe, para lograr todo. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero llevando la vida de Él. No en nuestra propia vida, no en nuestra propia fuerza, ¿verdad? El Evangelio de Dios está diseñado para hacer que no vivas tú, sino que Él viva. Esa es la clave, mi amado. ¿Cuál es la clave? Que usted y yo menguemos para que Él crezca. ¿Cuál es la clave? Llevar nuestra vida insuficiente
a la cruz todos los días, porque en la cruz se termina toda autosuficiencia humana. Ahí se termina el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, el que yo todo lo puedo. O sea, nosotros debemos de ir a la cruz continuamente, pero no hacerlo como algo idólatra, sino ni religioso, sino como revelado, que fue ahí donde Cristo me perdonó, fue ahí donde Cristo, ¿verdad? Acabó con toda autosuficiencia humana y poder nosotros entender que yo necesito menguar para que Él crezca. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que nosotros nos rebajemos para que Él crezca. Es necesario que identifiquemos a diario el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, para que Él pueda crecer y usted pueda entender lo que el mismo apóstol Pablo dijo. Porque cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Por eso dijo, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Pero necesitamos reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios. El problema de Satanás fue el orgullo, fue la soberbia, fue el querer ser igual a Dios. Y quiero decirte esta noche que cada vez que usted se vuelve una persona orgullosa, prepotente, soberbia, altiva y arrogante, le está diciendo, soy igual a Dios, y eso es peligroso. Eso es peligroso, porque cuando se desata ese espíritu de soberbia, de orgullo, de autoritarismo, de prepotencia, en pocas palabras, le estamos diciendo a Dios, quiero ser igual a ti. Y es ahí donde nosotros podemos caer, como decía el mismo apóstol, es terrible caer en manos de un Dios vivo. Por eso es importante que apuntemos a la humildad, que apuntemos a reconocer nuestras debilidades, a reconocer que cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Por eso el Evangelio está diseñado para hacer que no vivamos nosotros, sino que Él viva. El deseo de Dios es que Él vaya siendo formado, vaya creciendo en nuestro ser interior, y que cada vez nosotros vayamos muriendo, pero que Él vaya creciendo. Que nuestras intenciones, nuestros intereses vayan menguando, pero que vaya creciendo Cristo. ¿Para qué? Para darlo a conocer, para manifestarlo, para expresarlo. El mensaje que te hace vivir a ti, o sea, la autosuficiencia, es de nueva era. Usted y yo no somos autosuficientes. Usted y yo dependemos de Dios en todo, porque Dios es en todo, en todos y sobre todo. O sea, no podemos nosotros aquí decir que nosotros somos, ¿verdad?, dependientes. Usted y yo no somos absolutos. Nos debemos a Cristo y a Dios. Nos debemos a la cabeza, que es Cristo, y usted y yo somos el cuerpo. Entonces vamos a quedarnos por ahí, ¿verdad? Que el Evangelio está diseñado para que el ser humano mengüe, para que el ser humano vaya decreciendo, y él vaya creciendo, y él vaya aumentando, él vaya creciendo cada vez más en nosotros, y que podamos nosotros manifestarlo y darlo a conocer a Él en todas las áreas y en todo el lugar donde nosotros nos movemos. Es necesario entonces esta noche que podamos darle gracias a Dios por la vida Zoe que se nos impartió, entender que hay tres vidas: la vida humana, que es la vida creada, que usted y yo no pertenecemos a ella porque usted no fue creado, fue engendrado por Dios. Si no, búsquelo en Juan 1:13. La vida de Dios, que fue la vida impartida. Acuérdese que nosotros en Efesios 2:1 dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida es la que va a resucitar en el sepulcro y en la tumba, para poder morar con Él eternamente. Y la vida del mal, que fue la que se desprendió de la vida caída de nuestros primeros padres, pero que necesitamos, a la luz de la palabra, ir entendiendo, ir teniendo más conocimiento de Él. No de la letra, no de información, sino de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como la vida impartida en cada uno de nosotros. Bendiciones esta noche, abrazarles, saludarles,
Gracias por participar. Tal vez me ayudan mis hijos a bajar ahí para saber quiénes están. Gracias a mi hermana Nereida que está en sintonía con nosotros participando. Rudy Moncada, te bendecimos. Rudy, donde estés, declaramos que esta palabra se manifiesta en tu vida. Rosa Ortiz también, les saludamos a donde quiera que esté. También Juan Carlos Martínez, mi amado, estoy orando por ti para que Cristo sea revelado a tu espíritu. Sé que Dios ya hizo algo en tu vida. Chaito, le bendecimos a usted, a su familia, a Casi, a sus nietos, a donde estén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nahum, hasta Comayagua, te abrazamos. Saludes a tus padres, les apreciamos a donde estén. Bendecimos sus vidas. Zaida Mendoza, hasta Danlí, El Paraíso, también gracias por estar conectadas, mi amada. Bendiciones en Cristo. Prima Margot en Comalí, saludos a Betty, que Cristo sea formado en ustedes. Belkis Martínez hasta Choluteca, esta mujer que tiene un gran liderazgo, le bendecimos también. No la conozco físicamente, pero sé que Dios está haciendo tremendas cosas en su ser interior. Quique Mendoza hasta Comalí, gracias por estar en sintonía, Quique, te bendecimos a ti y a tu familia. Pastor Medardo Sánchez, gracias, mi amado. Bendecimos su ministerio. Saludes a Teresita, le amamos, les apreciamos. Gracias porque es parte del cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Elda Martínez, saludes a su esposo, a sus hijos hasta Guanijiquil. Gracias por estar participando con nosotros, ¿verdad? Gabriela Ortiz, nuestro amor, nuestro aprecio, cariño por usted, sus hijas. Saludamos a María hasta Tegucigalpa, Vicky, la doctora, gracias. Gracias también a Majeña, gracias colega, sé que estás en Estados Unidos participando con nosotros, te bendecimos Majeña, mi recuerdo cuando estábamos en el Curla, gracias por estar participando. Tucayo, Gustavo Gabriel, gracias también por estar con nosotros ahí, ¿verdad? Siempre en sintonía, te has puesto a los pies a recibirnos humildemente y eso es de admirar. Te bendigo ese espíritu que tienes, que mantienes, un espíritu de humildad. Sé que estás en esa Argentina a los pies de esos grandes apóstoles, maestros como el apóstol Juan Balestreri, Gustavo Lara, su hijo Jonathan y otros ministros, y cómo han mostrado tu humildad para con esta casa, eso es digno de admirar. Marcela, gracias hijita. Bendecimos a todos los niños en refugio, a todas las educadoras, gracias por estar en sintonía. Paquita, gracias por seguir siempre. Nuestra hermana Flérida también, bendecimos tu vida, mujer, tu hija en Estados Unidos, ver ese milagro, esa sanidad, esa manifestación para nosotros también es de gran bendición. Gracias, mi amado Medardo. Wilson Méndez, también te bendecimos, Wilson, donde estés. Santos Herrera también, gracias Santito, saludes a tu hermano Juan, ya días no lo veo, bendiciones. A nuestra mentora Pilar también, gracias por estar en sintonía, gracias por participar con nosotros, ¿verdad? Nuestro hermano Byron y su esposa allá en Comayagua, en el centro de la nación. A nuestra prima Esperanza Benítez hasta Tegucigalpa, creo. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por crecer juntamente. Y nuestra familia les agradece, el Ministerio Eclesía, por participar y por estar siempre sumando en el crecimiento y en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser hasta el próximo miércoles. Abrazos, bendecidos en Cristo, y que la paz y la gracia de Cristo sea multiplicada en cada uno de sus hogares. Buenas noches.